Percibí un olor a licor agrio y aliento rancio. He oído que ustedes cazan las cosas que se esconden en la noche, dijo con voz baja y áspera, mientras golpeaba la mesa con un dedo mugriento, dejando una mancha de quién sabe qué. Bueno, déjenme decirles algo. Mi hermano, que está en Alaska. Dice que hay un demonio allá arriba. Un maldito lobo erguido que camina como un hombre. Levanté una ceja y miré a mi compañero. La expresión en sus ojos me dijo que estaba pensando lo mismo que yo. Normalmente ignorábamos las historias exageradas de Bar, pero había un filo crudo en la voz de aquel hombre que nos hizo escuchar. Mi compañero aclaró la garganta, despegando la esquina de la etiqueta de su cerveza. ¿Estás diciendo que despedaza a las personas?, preguntó, su voz más tensa de lo habitual. Los labios del hombre se curvaron en una mueca sombría. Mi hermano dice que lo que vio no es natural. La mitad de las mascotas del pueblo han desaparecido, y también algunas personas. Todo lo que queda es sangre. Mucha sangre. La rocola se apagó de repente, como si también estuviera escuchando. El hombre apuró su trago y dejó el vaso sobre la mesa con un golpe sordo. Si quieren detalles, búsquenme. Pero les advierto, esto no es algo que puedan matar con un disparo y dar por terminado. Mi compañero y yo intercambiamos miradas. Curiosidad, temor, tal vez un poco de emoción. Eso era lo que hacíamos, después de todo. Cazábamos pesadillas. Y ahora, estaba viviendo mi propia pesadilla, avanzando a duras penas por una tormenta de nieve, con la muerte colgando de cada aliento. La sangre de mi compañero estaba en mis manos. Literalmente. Parte de ella seguía congelada bajo mis uñas. Pero no podía detenerme. No hasta que ese demonio, ese lobo erguido, no fuera más que un cadáver helado en este campo de hielo infernal. Aquella noche en The Rustinal quizás fue la última vez que sentí verdadero calor. Ahora, lo único que sentía era el viento helado picándome los ojos y la férrea determinación en mi interior que me impulsaba hacia adelante. La bestia estaba cerca. La sangre sobre la nieve me lo decía. De un modo u otro, esto terminaría aquí. Encontramos al viejo borracho en un motel junto a la Ruta 9. De esos lugares donde el letrero de vacante parpadea más de lo que brilla. Habitación 5. Los números metálicos colgaban torcidos en una puerta que había visto mejores décadas. Mike, mi compañero, llamó 2 veces, sus nudillos dejando marcas limpias en el polvo acumulado. La puerta se abrió apenas lo que permitió la cadena oxidada. Unos ojos inyectados en sangre, los mismos del bar, se asomaron, moviéndose nerviosos entre nosotros. Vinieron, dijo, su voz más áspera de lo que recordaba. No pensé que lo harían. ¿Tienes una historia que valga la pena escuchar?, preguntó Mike, con ese tono suave que usaba cuando hablaba con testigos asustados. Sobre tu hermano en Alaska. La cadena se soltó y la puerta se abrió por completo. El cuarto apestaba a whisky barato y humo de cigarro, con un trasfondo de algo más, miedo, sudor, quizá pena. El hombre nos hizo señas para entrar con una mano temblorosa. Adentro, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotos impresas, sujetas con chinchetas y lo que parecía ser chicle. Mike silbó en voz baja. «Has estado ocupado», murmuró. Eve observó con asombro mientras aves coloridas cruzaban entre los árboles, sus cantos perforando la quietud. El agua debajo de ellos era oscura y profunda, reflejando el dosel arbóreo que se alzaba sobre sus cabezas. Henry redujo la velocidad de la canoa. «Este es el punto hasta donde voy». Eve se volvió, frunciendo el ceño. «¿No vienes con nosotros?». Henry negó con la cabeza. Henry se detuvo un momento antes de partir. «Regresaré al atardecer. Si no están aquí, asumiré que están muertos». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. «Dramático», murmuró Mercer. Eve estudió el rostro de Henry. No estaba bromeando. Al ver que nadie se reía, simplemente dijo: «Buena suerte». Sin más palabras,
giró la canoa y desapareció en la neblina. Eve inhaló profundamente. La jungla los esperaba. El equipo pisó la orilla, ajustando sus mochilas. La jungla estaba viva, zumbando con el sonido de los insectos y el crujir de criaturas invisibles moviéndose entre la maleza. La luz del sol se filtraba a través del denso dosel, proyectando patrones cambiantes en el suelo del bosque. Muy bien, dijo Eve, tomando el mando. Manténganse juntos. Documenten todo. Nos reuniremos aquí al atardecer. La emoción recorrió al equipo. Las cámaras hicieron clic, se abrieron cuadernos de bocetos y se recolectaron muestras. Era el paraíso de un biólogo. Sin embargo, después de unas horas de exploración y recolección de muestras, el caos comenzó a desatarse en este mundo perdido. Eve lo escuchó primero, algo antinatural. Un chasquido, un siseo bajo y profundo. No era una serpiente, ni un insecto. Era algo más. Su pulso se aceleró. La jungla pareció detenerse. Un grito. La doctora Emily Novak había desaparecido. Un segundo antes, estaba examinando una flor rara. Al siguiente, se había esfumado. El suelo donde había estado parada ahora era un agujero abierto. El equipo corrió hacia el borde. Algo se movía en el interior. Un par de patas largas y delgadas, cubiertas de pelos gruesos marrones y morados, se desplegaron desde la oscuridad. Eve contuvo el aliento. La leyenda era real. El JB Afofi existía. Y estaban cazando. La criatura arrastró a Novak bajo tierra. Un momento antes, estaba arrodillada junto a una flor, maravillándose de su estructura única. Al siguiente, había desaparecido. El suelo se había abierto, tragándola en la oscuridad con un chillido que terminó en un crujido enfermizo. Novak. La voz de Eve atravesó el silencio, su corazón latiendo con fuerza. El equipo se acercó al borde del agujero. Las linternas se encendieron, pero sus haces apenas penetraban la negrura debajo. Los bordes del pozo estaban resbaladizos por la tierra recién removida, el suelo moviéndose ligeramente, como si respirara. Algo se movió de nuevo. Un sonido siseante y chasqueante se deslizó desde el agujero, profundo y antinatural. Luego vino un crujido, una masa de algo moviéndose contra la tierra. Las patas emergieron. Eran increíblemente largas, alrededor de 1,5 metros, cubiertas de pelos gruesos marrones y morados, con articulaciones que se doblaban de maneras que retorcían el estómago de Eve. Una segunda pata siguió, luego una tercera. El JB Afofi se arrastró hacia la luz. Era enorme. Su cuerpo era del tamaño de un pastor alemán grande, su abdomen hinchado y pulsante, marcado con vetas moradas enfermizas. Sus patas multiarticuladas se extendían hacia afuera, cada una terminando en una garra afilada que se clavaba en la tierra con facilidad. Sus ojos, orbes relucientes como ónix, se fijaron en el equipo. Fue como si el tiempo se detuviera y todo se moviera en cámara lenta. Por un momento, nadie se movió. Los dos mercenarios que los acompañaban, soldados experimentados, quedaron prácticamente inútiles. Desenfundaron sus armas, pero el shock y el miedo los paralizaron. La araña comenzó a moverse hacia ellos de una manera que erizaba la piel. Uno de los soldados, Chow, reaccionó y comenzó a disparar, fallando los primeros disparos antes de acertar en el abdomen de la criatura. Luego, giró y corrió hacia la jungla. Miller, en pánico, lo siguió. «¡Muévanse! ¡Muévanse!», gritó Eve. El equipo se dispersó mientras la araña gigante se lanzaba hacia ellos, impasible ante la bala que había impactado su abdomen. Sus colmillos masivos goteaban veneno. Era rápida, más rápida de lo que algo de ese tamaño debería ser. El Dr. Philip Mercer no fue lo suficientemente veloz. La araña saltó sobre él, sus patas delanteras perforando sus piernas. Mercer gritó, luchando por liberarse. Él y la araña rodaron por el suelo del bosque en un caos.
Sus dedos se aferraron a la tierra mientras intentaba arrastrarse lejos, pero la seda llegó enseguida. Un hilo grueso y blanco salió de las hileras de la criatura, envolviendo las piernas de Mercer en segundos. Él gritó desesperadamente, sus manos arañando el suelo mientras la seda se extendía, atando sus brazos, su torso. Luego, la araña lo arrastró. Mercer desapareció, llevado a lo profundo de la jungla, su último grito ahogado por la espesa maleza. La mente de Eve corría a toda velocidad. Esto no podía estar sucediendo. Pero el siseo continuó. Se giró, su cuerpo temblando. Los árboles se movían. No, no los árboles. Las telarañas. Estaban por todas partes. Hilos de seda, gruesos como cuerdas, se extendían entre las ramas, casi invisibles en la tenue luz. Y acechando dentro de ellas, más arañas gigantes. Docenas. Sus cuerpos peludos se aferraban a las telarañas. Algunas colgaban inmóviles, sus patas pegadas a sus cuerpos masivos, camuflándose en las sombras. Otras correteaban por los hilos, sus ojos negros fijos en su presa. El equipo era su presa. Uno de los mercenarios, el sargento James Miller, levantó su rifle, su mano temblorosa. Entonces, la trampa se activó. Dos arañas gigantes cayeron del dosel, aterrizando directamente sobre el soldado Derek Chow. El impacto fue instantáneo. Su rifle disparó al aire mientras el peso de los arácnidos lo aplastaba contra el suelo de la jungla. El grito de Chow atravesó los árboles mientras los colmillos venenosos de la araña se hundían en su hombro. Su cuerpo se convulsionó, sus extremidades se sacudieron violentamente, espuma saliendo de su boca. Su grito se desvaneció en un gorgoteo. Quedó inmóvil, paralizado. Eve observó impotente mientras las dos arañas comenzaban a envolverlo, tal como lo habían hecho con Mercer y Novak. Las arañas no mataban de inmediato. Preservaban a sus presas. Miller disparó su rifle, las balas saliendo a borbotones. El primer disparo falló, pero el segundo impactó, desgarrando el exoesqueleto grueso de la araña. La criatura chilló, sus patas espasmódicas, mientras sangre negra salpicaba el cuerpo inerte de Chow. Pero había demasiadas. Otra araña saltó desde los árboles, sus colmillos hundiéndose en la pierna de Miller. Él cayó, gritando, mientras el veneno recorría su sistema. Eve no esperó. Giró y corrió. Las ramas la azotaron, las enredaderas se engancharon en su mochila mientras se abría paso a través de la jungla. Los gritos de su equipo se desvanecieron detrás de ella, ahogados por el coro siseante de los JBA Fofi. Corrió a ciegas, su respiración entrecortada, su corazón golpeando contra su pecho. La jungla era un laberinto de sombras y movimiento, los árboles parecían vivos. Tropezó. El suelo desapareció bajo sus pies y cayó hacia adelante, rodando por una pendiente empinada. Golpeó el suelo con fuerza, el impacto sacándole el aire de los pulmones. El dolor explotó en su hombro. Jadeó, obligándose a levantarse. Y lo que vio la paralizó. Las telarañas se extendían ante ella como cortinas fantasmales, brillando en la tenue luz. Hilos gruesos entrelazados formaban túneles entre los árboles. Esto no era una colección aleatoria de telarañas. Era un nido. Y ella había tropezado directamente en él. De todos los lugares donde podíamos recolectar muestras, elegimos su nido, pensó para sí misma. Un sonido de chasquido vino de la oscuridad frente a ella. Luego otro. No estaba sola. Una sombra se movió dentro de las telarañas. Formas. Patas. Ojos. Tenía segundos antes de que atacaran. Sus dedos se apretaron alrededor del mango del cuchillo en su cinturón. Entonces, algo le agarró el tobillo. Gritó mientras era arrastrada hacia atrás, su cuerpo deslizándose por el suelo. El mundo giró mientras era llevada al nido, sus extremidades agitándose. Se retorció, blandiendo el cuchillo salvajemente. La hoja cortó un hilo grueso de seda, rompiendo el agarre de la telaraña. Cayó libre,
rodando hasta detenerse en un pequeño claro. Jadeando, se levantó. Silencio. Por un momento, la jungla contuvo la respiración. Entonces, una voz familiar, baja y urgente. Doctora Carter. Se giró, su corazón latiendo con fuerza. Henry. Estaba en el borde del bosque, el rifle levantado, su rostro sombrío. Son reales, susurró Eve. Henry asintió. Lo sé. La agarró del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Detrás de ellos, el siseo comenzó de nuevo. Las arañas gigantes estaban cerca. Y no habían terminado de cazar. Las piernas de Eve temblaban bajo su peso mientras se aferraba al brazo de Henry, apenas capaz de mantenerse en pie. Cada respiración le quemaba los pulmones, y su cuerpo estaba empapado de sudor y suciedad. El peso de todo, su equipo devorado, la realidad del JBA Fofi, el terror de haber estado a punto de ser envuelta viva, la aplastaba como un peso de hierro. El rostro de Henry era duro, inescrutable. Tenemos que movernos. Ahora. Detrás de ellos, la jungla rugió. El silbido regresó. Eve giró bruscamente. Los árboles se movieron, las telarañas temblaron. Estaban llegando. ¡Corre! Henry no esperó a que ella reaccionara. Agarró su muñeca y la jaló hacia adelante, obligando a sus piernas a moverse, aunque estaban exhaustas. Se adentraron en la jungla, abriéndose paso a través de un follaje espeso. Las ramas arañaban la piel de Eve, las enredaderas atrapaban sus botas, pero no se atrevía a reducir la velocidad. En algún lugar detrás de ellos, el sonido de patas masivas sobre la corteza y el suelo de la jungla se hacía más fuerte, más cercano. Henry se agachó bajo un árbol caído, arrastrando a Eve con él. Ella cayó al suelo con fuerza, el barro salpicando sus brazos, pero antes de que pudiera reaccionar, Henry le tapó la boca con una mano. Presionó un dedo contra sus labios. No te muevas. La respiración de Eve era agitada, su pecho se elevaba rápidamente, pero se quedó inmóvil. A través del follaje, las sombras se movieron. Una araña gigante apareció a la vista, sus patas grotescas se flexionaban, su abdomen marcado con manchas moradas brillaba húmedo. Se movía lenta, deliberadamente, sus ojos, orbes brillantes e inmóviles, escudriñaban la maleza. Ambos contuvieron la respiración tanto como humanamente fue posible. La araña dio otro paso hacia adelante, sus patas susurrando sobre el suelo de la jungla. Un crujido a la izquierda. La araña giró bruscamente, todo su cuerpo tensándose como un depredador a punto de atacar. Henry actuó al instante. Agarró una roca cercana y la lanzó en la dirección opuesta. El sonido resonó entre los árboles y la araña giró hacia él. Por un instante, dudó. Luego, se lanzó hacia la maleza, desapareciendo en la oscuridad. Henry no esperó. Agarró la mano de Eve y la jaló hacia adelante. Vamos. Corrieron, la jungla pasando como un borrón a su alrededor. El suelo bajo sus botas se inclinaba hacia abajo. Eve casi perdió el equilibrio mientras descendían hacia una barranca, su mano aferrándose a las enredaderas para mantener el equilibrio. El aire era húmedo, denso con el olor a musgo y vegetación podrida. Cuanto más adentraban, más los árboles se alzaban sobre ellos, entrelazándose en un dosel sofocante. Henry redujo la velocidad, agarrándose a una rama baja para estabilizarse. Eve se desplomó contra una roca cubierta de musgo, jadeando por aire. ¿A dónde vamos? Henry no la miró. Sus ojos estaban escudriñando la jungla, su agarre en el rifle se tensó. Hay un viejo campamento de cazadores furtivos cerca del río. Mi bote está esperando en la orilla, justo después. Si llegamos allí, podríamos encontrar suministros, tal vez incluso una radio. El lugar está abandonado. El estómago de Eve se retorció. ¿Y si no llegamos? Henry finalmente se volvió hacia ella. Su expresión lo decía todo. Si no encontraban ese campamento,
ya estaban muertos. Eve asintió, ajustando su agarre en el cuchillo. «Quédate cerca». Avanzaron de nuevo, esta vez con un paso cuidadoso y deliberado. La jungla estaba más silenciosa aquí, demasiado silenciosa. El zumbido habitual de los insectos y los llamados distantes de las aves habían desaparecido. El silencio era antinatural, una advertencia. Las arañas gigantes estaban cerca. El agarre de Eve en su cuchillo se tensó. Podía sentir ojos sobre ella. Su instinto le gritaba que corriera, pero sabía que era mejor no hacerlo. Tenían que moverse con inteligencia, no con rapidez. Un solo paso en falso, una sola rama quebrada, y terminarían como Mercer y Chow, paralizados, envueltos y devorados vivos, sus entrañas convertidas en gelatina y consumidas lentamente. Después de lo que pareció una eternidad navegando por la densa jungla, Henry finalmente levantó una mano. Eve se detuvo, su pulso martillando. Al frente, apenas visible entre los árboles, había un pequeño claro. Y en su centro, una estructura, una choza de metal oxidado, medio consumida por la jungla, sus paredes abolladas y cubiertas de musgo. Cerca, unas cuantas cajas de suministros abandonadas estaban esparcidas, su contenido saqueado hace mucho tiempo. Henry exhaló. Lo logramos. Se movieron con cautela, entrando al claro. El lugar estaba inquietantemente quieto, intacto durante años, pero alguna vez había sido usado, hace mucho tiempo. Eve empujó la puerta oxidada de la choza. Dentro, el aire era rancio, denso con el olor a moho y descomposición. Mapas viejos, rasgados y descoloridos, cubrían una pequeña mesa de madera. Un rifle de caza oxidado estaba apoyado contra la pared del fondo, su cañón obstruido con tierra. Sus ojos se fijaron en algo, una radio. Un gran peso se levantó de su pecho. Henry. Él se giró bruscamente mientras ella se lanzaba hacia el dispositivo, sus dedos jugueteando con los diales. Era vieja, maltratada, pero valía la pena intentarlo. Por favor, funciona, susurró. Giró las perillas, ajustando la frecuencia. Un crujido, luego silencio. Sus manos temblaban. No, no, no. Otro crujido, luego una voz débil y distorsionada. La respiración de Eve se cortó. Giró el dial nuevamente, tratando de distinguir las palabras. La señal parpadeó, luego un sonido de clic provenía del exterior. El vello de su nuca se erizó. Henry se quedó inmóvil. Un silbido largo y prolongado resonó a través del claro. Luego otro, y otro. Eve se giró lentamente hacia la puerta abierta de la choza. Las sombras se movían más allá de la línea de árboles. Docenas de ojos brillaban en la oscuridad. Las arañas los habían encontrado. Esta vez, no había a dónde correr. Los sonidos de clic se hicieron más fuertes. El pulso de Eve latía con fuerza mientras ella y Henry miraban fijamente a través de la puerta oxidada de la choza. Las sombras se movían más allá de la línea de árboles, retorciéndose y contorsionándose, las patas temblando en la tenue luz. Las arañas gigantes los habían rodeado. Estaban atrapados. Henry apretó con fuerza su rifle y se movió lentamente hacia la ventana, manteniendo la respiración controlada. Estamos superados en número, murmuró. Tenemos que llegar a mi bote. ¿Cómo? Están por todas partes, dijo Eve. Henry apretó la mandíbula. Haremos que piensen que todavía estamos aquí. A Eve no le gustó esa idea. ¿Y cómo diablos hacemos eso? Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, escaneó la choza, buscando algo que pudieran usar. Sus ojos se posaron en una vieja linterna que estaba sobre una caja de madera. Miró a Eve. Encendemos un fuego. Eso es una locura, dijo Eve, sus ojos yendo de un lado a otro entre las ventanas y la puerta de entrada. Henry no vaciló. Es nuestra única oportunidad. No tengo suficientes balas para matarlas a todas. Afuera,
los silbidos y los sonidos de chasquidos se intensificaron. Podían escuchar las patas de las arañas gigantes sobre el techo de la choza, correteando como una infestación. Parecía que se estaban impacientando, hambrientas. Henry agarró la linterna y le quitó la tapa. Un fuerte olor a queroseno llenó el aire. Miró a Eve. «Ayúdame a encontrar algo para quemar». Las manos de Eve temblaban mientras buscaban la choza. Había papeles viejos, hojas secas esparcidas por el suelo, una cama podrida en la esquina. Agarró todos los papeles y puñados de hojas secas. Henry y Eve apilaron los materiales cerca de la puerta, empapándolos con el querosene. El sonido de patas sobre el metal, el ruido de docenas de arañas trepando por las paredes exteriores de la choza. «Tenemos que irnos», susurró Eve. Henry agarró su encendedor. «A mi señal, corre hacia los árboles». Las manos de Eve se cerraron en puños. Henry encendió el encendedor, una pequeña llama parpadeó y luego la dejó caer. El fuego estalló, las llamas rugieron hacia el techo. El efecto fue inmediato. Un chillido agudo estalló afuera. Las arañas se dispersaron, sus ojos sensibles cegados por el repentino estallido de luz. Algunas huyeron hacia la jungla, mientras otras correteaban de lado, sus largas patas temblando salvajemente. Henry agarró el brazo de Eve. «¡Corre!». Salieron disparados de la choza, corriendo hacia la línea de árboles. Las llamas detrás de ellos proyectaban sombras parpadeantes, convirtiendo la jungla en un caótico torbellino de luz y oscuridad. Las arañas se recuperaron rápidamente. Una araña saltó desde un costado, sus patas lanzándose hacia Eve. Ella se agachó justo a tiempo, sintiendo el viento de la enorme extremidad que rozó su cráneo. Henry disparó su rifle. La bala atravesó el abdomen de la araña, y una espesa sangre negra salpicó las hojas. La araña chilló de rabia. Siguieron corriendo. El río. Ella podía escucharlo ahora, el agua corriendo más allá de la siguiente colina. Estaban cerca, tan cerca. Pero mientras Henry corría lo más rápido que podía, tropezó con una rama caída cubierta de la pegajosa telaraña de las arañas. Eve se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Henry gimió, su pie atrapado en la telaraña, su rifle había caído de sus manos, justo fuera de su alcance. Los sonidos de chasquidos se acercaban. Eve se arrodilló, agarrándolo de los brazos. «Vamos, levántate». Él luchó, pero la telaraña lo mantenía atrapado. Cuando ella fue a alcanzar su cuchillo, una sombra se cernió sobre ellos. Eve miró hacia arriba y vio la muerte. Una araña se alzaba sobre ellos, su enorme forma silueteada contra el cielo oscurecido. Sus colmillos goteaban veneno, sus 8 ojos negros fijos en Eve y Henry. Henry alcanzó su cuchillo desesperadamente, cortando la telaraña alrededor de su tobillo. «Ve». La mente de Eve gritaba en protesta. No podía dejarlo, pero tampoco podía salvarlo. La araña atacó. Un colmillo se hundió en el pecho de Henry. Su grito fue desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Su cuerpo se sacudió violentamente, el veneno paralizándolo al instante. Una sustancia blanca y espesa salía de su boca y fosas nasales. «No», gritó Eve, alcanzándolo, pero la araña lo arrastró hacia atrás. Los ojos de Henry se encontraron con los de ella por un momento. Él luchó, y luego se fue, arrastrado hacia la oscuridad. Ella estaba sola. Un fuerte silbido detrás de ella la devolvió a la realidad. Otra araña cargaba hacia ella. Eve giró y corrió. Las lágrimas nublaban su visión, su pecho jadeaba, su mente le gritaba que siguiera moviéndose. El río. Lo vio. El bote de Henry todavía estaba allí, balanceándose en la corriente. Los músculos de Eve gritaban mientras se forzaba a avanzar hacia él. Detrás de ella, unas 20 arañas gigantes se acercaban, el sonido de sus patas sobre la tierra, el silbido de sus mandíbulas chasqueando. No iba a lograrlo. Más rápido, pensó.
Saltó. El bote se balanceó cuando ella cayó sobre él, sus dedos arañando el borde de madera. Una de las arañas saltó, sus colmillos se cerraron a centímetros de su tobillo. Eve pateó, enviándola de vuelta al agua. Se arrastró hacia el motor, sus manos temblaban. Vamos, vamos. Jaló la cuerda y el motor rugió. Las arañas retrocedieron hacia la orilla, silbando furiosamente ante el ruido. Eve no miró atrás. El bote se lanzó hacia adelante, cortando el río oscuro. Ella colapsó contra el asiento, su cuerpo exhausto por la descarga de adrenalina. La jungla se desdibujó detrás de ella, los silbidos se desvanecieron. Había escapado. Apenas registró llegar al pueblo. En el momento en que el bote tocó la orilla, manos la agarraron, voces hablaban en lingala con urgencia. La llevaron del bote, su visión daba vueltas. Luego, una voz familiar. Doctora Carter. Ella giró la cabeza. Un anciano, el mismo que la había advertido, estaba arrodillado a su lado. Su expresión no era de sorpresa, ni siquiera de tristeza, solo de conocimiento. Habló suavemente en lingala, y uno de los jóvenes del pueblo tradujo. ¿Los has visto? Eve apenas podía hablar. Son reales. El anciano asintió. Te dijimos que no fueras. Las lágrimas ardían en sus ojos. No escuché, susurró. Un largo silencio. El anciano puso una mano sobre su hombro. ¿Viviste? Eve se estremeció. La palabra sonaba mal, como una maldición en lugar de una bendición. Porque ella había vivido, y ahora nunca lo olvidaría. Nadie lo haría, porque ella se aseguraría de que el mundo supiera que los JBA Fofi eran reales. Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario y no olvides darle me gusta si te ha gustado el vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.